Nueva página virtual www.elenfoquebiblico.com. Es una página con contenido cristiano que nos ayudará a encontrar respuestas del diario vivir bajo una perspectiva bíblica, con enseñanzas y consejos que nos ayuden a conocer más sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas y familias. www.elenfoquebiblico.com edificará tu vida con consejos bíblicos a través de videos, audio y música cristiana que fortalecerá tu vida espiritual, así como información de tu iglesia local. Encuéntranos en www.elenfoquebiblico.com. Una senda diferente para tu vida. Las ventanas. Una pareja de recién casados se mudó para un barrio muy tranquilo. En la primera mañana en la casa, mientras tomaban café, la mujer miró a través de la ventana de su casa y vio que una vecina colgaba sábanas en el tendedero. ¿Pero qué sábanas tan sucias cuelga la vecina? Quizás necesita un jabón nuevo. Ojalá pudiera ayudarla a lavar las sábanas, que alguien le enseñara. El marido miró y se quedó callado. Y así, cada 2 o 3 días, la mujer repetía su discurso, mientras la vecina tendía sus ropas al sol y al viento. Al mes, la mujer se sorprendió al ver a la vecina tendiendo las sábanas limpiecitas. Y le dijo a su esposo: «Mira, ella aprendió a lavar la ropa. ¿Le enseñaría a otra vecina?». El marido le respondió: «No, hoy me levanté más temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana». Y la vida es así. Todo depende de la limpieza de la ventana, a través de la cual observamos los hechos. Antes de criticar, quizás sería conveniente checar si hemos limpiado el corazón para poder ver más claro. Entonces sí, podemos ver el corazón de los demás. En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos permite nuevamente el poder entrar a su hogar y poder compartir una enseñanza bíblica que sin duda edificará nuestras vidas. Queremos agradecer a las personas que nos han llamado y que han pedido oración por alguna necesidad. Nosotros seguimos orando con el equipo con el cual ministramos por sus necesidades, agradeciendo a las personas que nos han llamado también para ministrar en el teléfono alguna necesidad, y estamos muy agradecidos por eso, porque sin duda esto nos deja ver que el Señor ha respaldado este ministerio, llegando a muchas vidas, llegando a muchos hogares, y ese es el deseo de nuestro corazón, poder ministrar por medio de la palabra de Dios sus vidas, instruir por medio de la palabra su caminata espiritual, y que esto nos ayude a crecer espiritualmente, nos ayuda a crecer ministerialmente, nos ayuda a crecer en todas las áreas de nuestras vidas, y sobre todo que la palabra nos ayude y nos enseñe a poder agradar el corazón de Dios. Creo que a través de los consejos bíblicos nosotros podemos agradar el corazón de Dios, podemos enderezar áreas en nuestras vidas, podemos enderezar nuestra conducta. Creo de que ha sido siempre el anhelo del ser humano desde años y de siglos atrás, poder estudiar la conducta del ser humano y poder encontrar a través de diferentes escuelas, diferentes filosofías, la conducta humana, poder arreglar la conducta humana. Pero creo que en la palabra de Dios nosotros encontramos los consejos de aquel que nos ha creado, aquel que sabe lo que necesitamos, aquel que sabe qué es lo que necesita nuestro corazón para poder vivir en esta vida como el Señor lo diseñó
a través de la palabra, y que viviendo de acuerdo a ese diseño podamos agradar el corazón de Dios, y agradando el corazón de Dios podamos atraer sus bendiciones, podamos atraer esa paz interior que el ser humano ha buscado desde años atrás. ¿Dónde consiste realmente la felicidad del hombre? Esa es la pregunta que la humanidad se hace, pero creo que la respuesta, sin duda alguna, la podemos encontrar en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad lo que nosotros queremos estudiar, y yo le he puesto por título El clamor y el deseo de un apóstol. Pablo tenía un deseo, Pablo tenía un clamor en su corazón con relación a las iglesias que él edificaba. Pablo edificó muchas iglesias, levantó muchas iglesias, ministró en muchas iglesias. Y Pablo enseñaba cosas tan prácticas que eran necesarias que las iglesias a las cuales él ministraba pudieran atender, para que atendiendo esos consejos apostólicos las iglesias pudieran crecer, las iglesias pudieran desarrollarse y que las familias de esas iglesias pudieran ser bendecidas. Y en esta oportunidad vamos a ver uno de esos fundamentos apostólicos que Pablo estableció en las iglesias a donde él iba. Y creo de que vamos a notar que si este elemento no está funcionando en tu iglesia, si este elemento no está funcionando en tu hogar, si este elemento no está funcionando en tu propia vida, puede traer sin duda alguna serias consecuencias a tu vida espiritual, a tu familia y a tu ministerio. Creo de que si en esta oportunidad hay pastores, hay líderes que están escuchando esta enseñanza, es bien importante que podamos poner atención, porque aquí vamos a encontrar un fundamento apostólico para nuestras iglesias. Vamos a ver a través de las enseñanzas de un apóstol dadas a la iglesia, que sin duda alguna debe de estar hoy en día funcionando este fundamento apostólico en la vida congregacional. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1 y en el versículo 10. Y quiero que vayamos ahí para que nosotros podamos tener esta base bíblica ahí en 1 Corintios capítulo 1 y en el versículo 10. Porque vamos a encontrar aquí, hermanos, un fundamento apostólico para nuestras iglesias. Y el apóstol Pablo dice: os ruego pues, hermanos, y aquí noten que él está hablando a los hermanos, le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Recordemos que la Biblia, dice Pablo, que toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para amonestar, a fin de que el hombre de Dios. Esta Biblia fue escrita para los hombres y mujeres de Dios, aquellos que creen que a través de la Biblia nosotros vamos a encontrar enseñanza, instrucción, amonestación para corregir nuestras vidas. La Biblia no fue diseñada para el mundo, porque el mundo no la entiende, porque necesitamos nacer de nuevo, nacer del Espíritu, necesitamos nacer por medio de la obra del Espíritu Santo, y a través de esa obra redentora nosotros venimos al Señor, y lo primero que hace el Espíritu es compartirnos la enseñanza, el hombre y la mujer de Dios. Entonces, si nosotros somos el pueblo de Dios, también tenemos este libro que nos va a ayudar. Por eso Pablo empieza diciendo aquí: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esta es la carga que el apóstol Pablo tenía para con las iglesias que él establecía. Tiene que ver con nuestro hablar,
tiene que ver con lo que nosotros comentamos el día a día. ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos comentando? Pablo dice, os ruego que cada uno de vosotros hable la misma cosa. Creo que nosotros necesitamos el lenguaje del Espíritu. Necesitamos ser inspirados por Dios cada vez que nosotros vayamos a hablar. Porque si no es el Espíritu de Dios el que toca nuestras vidas, entonces preguntémonos qué espíritu es el que está tocando nuestras vidas. Y fíjense, Pablo tenía una carga y él quería y estaba muy interesado en el hablar de la iglesia, porque si nosotros hablamos lo que no tenemos que hablar, va a suceder lo que viene a continuación, que era lo que Pablo quería evitar. Y dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Creo de que el tema de esta noche está enfocado en trabajar la unidad de la iglesia. Está enfocado en trabajar la unidad para que podamos nosotros entender que nosotros somos un cuerpo, que nosotros trabajamos en equipo y nos cuesta, culturalmente a nosotros nos cuesta trabajar en equipo, nos cuesta hacer equipo. ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo comentarios ajenos a los que habla el Espíritu. Creo que en esta oportunidad el Señor quiere que nosotros seamos conscientes acerca de un tema muy delicado que afecta a muchas vidas dentro de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de hablar lo que no se debe de hablar? Y fíjense qué tan serio es, y está ahí en Proverbios. Quiero que vayamos al libro de Proverbios en el capítulo 6. Ahí en Proverbios capítulo 6 y en el versículo 16 al 19. Fíjense cómo toca el Señor este tema en el libro de Proverbios. Con razón Pablo está hablándonos acerca de que hablemos lo que realmente edifica al cuerpo de Cristo. Dice en Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová. En este proverbio vamos a conocer cuáles son las 6 cosas que Dios aborrece. La Biblia nos enseña a nosotros qué es lo que Dios aborrece. Y si la Biblia nos enseña qué es lo que Dios aborrece, nosotros también debemos de aborrecer, para no estar haciendo lo que Dios aborrece. El proverbio dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La primera, dice la Biblia, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Detengámonos ahí. La lengua mentirosa. Este es un consejo apostólico. Este es un consejo que Pablo nos da en todas las epístolas que él habla. La lengua mentirosa. Tenemos como cristianos nosotros guardar esta enseñanza de no hablar mentiras, de no traer acusaciones falsas contra nuestros hermanos, contra los líderes. No hablar cosa mentirosa contra tu jefe, por ejemplo, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, con las personas con las cuales tú vives alrededor. Tenemos que entender a la luz de la palabra que si hay algo que Dios aborrece es la lengua mentirosa. Por eso Pablo en Corintios dice y nos ruega que cada uno de nosotros hablemos la misma cosa. ¿Quién es el que hace que nosotros hablemos lo mismo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a una unidad en nuestro lenguaje, que entendemos por el Espíritu lo que el hermano nos está diciendo. Pero el Señor aborrece la lengua mentirosa. Siempre hay 2 lados a la moneda. Siempre debemos de escuchar las 2 partes.
Y en esta noche el Señor quiere hablarnos este tema. Si tú quieres tener bendición en tu ministerio y en la iglesia donde Dios te tiene, tú tienes que refrenar tu lengua de estar hablando mentira, porque es algo que Dios aborrece. Y si tú vives en la mentira, estás haciendo algo que Dios aborrece. Y eso no va a traer edificación y no va a traer bendición a tu vida en lo personal. Y no va a traer bendición a tus proyectos. No debemos de actuar con mentira para suponer que nosotros vamos a lograr una bendición. Dios no respalda la mentira. Tenemos que ser conscientes que tenemos que hablar la verdad. Y si por la verdad vamos a ser vituperados, y si hablando la verdad no nos van a dar quizás un trabajo, hablando la verdad quizás no vamos a tener acceso a algo, pero Dios va a honrarnos si nosotros hablamos la verdad. Y esto muchas veces sucede, hermanos, cuando las personas van a solicitar visa. Y está el americano del otro lado haciendo preguntas y muchas veces se miente. Muchas veces por conseguir un favor o por conseguir algo de beneficio caemos en la mentira. Pero creo que cuando nosotros hablamos la verdad, Dios va a honrarnos, porque queremos hacer aquellas cosas que a Dios le agradan y queremos dejar de hacer aquellas cosas que a Dios desagrada. Y algo que a Dios le desagrada es la lengua mentirosa. Este es un consejo apostólico, y sobre estos consejos apostólicos Pablo fundamentaba sus iglesias. Y sigue diciendo Proverbios, hermanos, sigue diciendo Proverbios: las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, otra vez, que habla mentiras. El testigo falso que también habla mentiras. Si nosotros no nos consta algo, creo de que debemos de abstenernos de hablar, pero muchas veces por quedar bien con alguien, nosotros también somos partícipes de una injusticia, somos partícipes de algo que a nosotros no nos consta y ahí estamos, y eso es algo que a Dios aborrece. Y aquí viene la séptima cosa que la Biblia dice al inicio de este proverbio: y aún la 7 abomina Jehová. O sea, hay algo que aún abomina Dios, hermanos. Y fíjense en el versículo 19, parte final: y el que siembra discordia entre hermanos. Y aquí yo quiero centrarme: el que siembra discordia entre hermanos. Si hay algo que Dios abomina, si hay algo que Dios aborrece, es la lengua que siembra discordia entre los hermanos. Y este es un problema muy cultural. Esto pareciera ser que fuera el diario vivir de las personas, y aún dentro de la iglesia, y esto ha lastimado el cuerpo de Cristo. Nosotros miramos las películas y vemos cuando el cuerpo de Jesús estaba siendo azotado, cuando el cuerpo de Jesús estaba siendo clavado en la cruz del Calvario, y nos llena de indignación. Pero hoy en día el cuerpo de Cristo es la iglesia, y eso lo dice Efesios, hermanos, en el capítulo 1 y en el versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Pablo establece que hoy la iglesia, usted y yo, somos el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿cómo trata usted el cuerpo de Jesús? Esa es
la interrogante de esta noche. ¿Cómo trata usted con su boca el cuerpo de Jesús? Por eso Pablo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 13, quiero que vayamos ahí, en Primera de Corintios, en el capítulo 13, Pablo también hace una reflexión con relación a cómo nosotros tratamos el cuerpo y qué pasa cuando nosotros tratamos mal el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dice en Primera de Corintios, hermanos, ahí en el capítulo 11 y en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Ahora, ¿qué es comer la cena del Señor? ¿Qué es comer indignamente la cena del Señor? ¿Saben qué es lo que lo hace indigno? El no discernir que el cuerpo del Señor es la iglesia. Nosotros cuando estamos comiendo la Santa Cena, estamos reconociendo que el cuerpo de Cristo hoy es la iglesia. Y nosotros por no discernir el cuerpo, dice Pablo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El lugar en el cual debería de ser para nosotros una sanidad, como lo es la convivencia en la iglesia, se convierte en algo que nos está enfermando. ¿Por qué? Porque no hemos discernido que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Cómo tratas tú el cuerpo de Cristo? Y específicamente con tus palabras. ¿Qué estamos haciendo? Sembrando discordia entre hermanos. No hemos discernido que el cuerpo de Cristo hoy es la iglesia. Por eso Pablo habla específicamente acerca del chisme. Y fíjense, esto lo hace más claro Pablo aún en Primera de Timoteo. Y quiero que me acompañen ahí. En Primera de Timoteo hay algo que el Señor quiere enseñarnos. Ahí en Primera de Timoteo hay algo que el Señor tiene algo precioso ahí para compartirnos. En 1 Timoteo capítulo 5 y en el versículo 11 al 13. Y esto cuando yo lo leía realmente impactaba mi corazón porque veía claramente que el Señor sí nos habla específicamente acerca del chisme, del sembrar discordia entre los hermanos, en estar hablando mentira contra alguien o hablando mentira sobre alguien, hablando mentira sobre esto. Es algo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque lastima el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que Jesús derramó por ella a través de su sangre. Y fíjense, 1 de Timoteo capítulo 5, del versículo 11 al versículo 13. Pero viudas más jóvenes no admitas. Versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Fíjense, Pablo está dando una orden con relación a qué viudas deberían de ser admitidas. De hecho, da una característica de qué viudas serán admitidas para poder ser bendecidas. Tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y obviamente esto, hermano, no solamente tenía un cumplimiento físico, sino que también un cumplimiento espiritual. ¿Quiénes serán visitados por el Señor? Aquellos que han practicado buenas obras, aquellos que no corren tras otros amores, aquellos que le han servido a los santos, aquellos que han entregado sus vidas para la obra del Señor. Pero él dice, pero viudas más jóvenes no. Y entre los parámetros que él utiliza es que aprenden a ser chismosas,
Y Pablo no quería tener chismosos ni chismosas dentro de las congregaciones, porque Pablo sabe el gran daño que se hace cuando un chisme está circulando por medio de la iglesia. Se pierde la unidad y se empieza a formar una división. Y el Señor quiere proteger hoy, hermanos, el cuerpo de Cristo. Pastor, tú tienes que ser conscientes que el chisme dentro de tu congregación puede lastimar el cuerpo de Cristo. Tienes que pedirle al Señor mucho discernimiento para que esta plaga no entre a tu congregación. Recordemos que cuando Aarón y su hermana se levantaron contra Moisés criticándolos, la lepra llegó a sus vidas. Y dicen que fueron expulsados del campamento. Y Aarón y su hermana, fíjense, eran hermanos de Moisés. Pero sin embargo Moisés sabía perfectamente que esa plaga, ese chisme que se estaba levantando, y ellos empezaron a decir, bueno, ¿y acaso que solo a través de Moisés Dios puede hablar? Fíjense la murmuración que empezó a levantarse, y eso hizo que la plaga llegara a sus vidas. Por eso debemos de ser conscientes de lo que nosotros podemos atraer a nuestras vidas cuando hablamos mentira, cuando levantamos un chisme, cuando levantamos un falso testimonio, porque estamos haciendo cosas que Dios aborrece. Y si tú estás haciendo las cosas que Dios aborrece, debes entender que una consecuencia puede venir a tu vida por estar levantando falsos testimonios, por estar sembrando en el corazón discordia. Y eso es algo que el Señor no admite. Obviamente estos hombres escribieron estas enseñanzas para la iglesia inspirados por el Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo el que tomó a Pablo y le dijo, mira, escribe que por favor no admita en la iglesia viudas jóvenes, porque estas, aparte de que son ociosas, ¿qué es una persona ociosa? Una persona que no es productiva. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, son admitidas aquellas vidas que fueron productivas. Esas serán las vidas que van a ser bendecidas por parte del Señor. Y miren la característica ahí en el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos para el Señor, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esa es una vida que durante toda su vida fue productiva ante los ojos de Dios. Pero las otras viudas, ¿cómo eran las otras viudas? En el versículo 13, y también aprenden a ser ociosas. Una persona ociosa, una persona improductiva, una persona que no quiere hacer nada, una persona que le ponen a trabajar y no quiere, le da pereza. Y una persona en esas condiciones se vuelven tan ociosas que la mente no la tienen ocupada, la tienen desocupada y se vuelven chismosas, entremetiéndose en lo ajeno. Y esta es una característica que nuevamente hoy te puede descalificar para que tú puedas ser tomada en la lista del Señor. Dios tiene una lista. Hasta hay un coro cuando se dice, cuando allá se pase lista. Y nosotros queremos ser tomados en cuenta en esa lista. Pero ¿quiénes van a ser tomados en cuenta en esa lista? ¿Y quiénes no van a ser tomados en esta lista? Aquellos que utilizaron sus bocas para estar chismoseando y para estar entremetiéndose en lo ajeno. Por eso ahí en primera de Pedro, también el Señor nos aconseja a través de este apóstol, y si se dan cuenta la unidad del mensaje que estos tenían. Yo les garantizo que Pedro y Pablo no se sentaron juntos para decir, ¿qué vas a escribir en tu carta? Yo voy a escribir esto. No, ellos quizás sus caminos nunca se cruzaron,
pero era el mismo espíritu. Ellos hablaban la misma cosa. Si ustedes se dan cuenta, las epístolas de Pablo y las epístolas de Pedro y de otros apóstoles eran lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos hablaban una misma cosa, escribían una misma cosa. ¿Por qué? Porque era el mismo espíritu que había en ellos. Había una unificación. Es más, lo que hablaron los profetas es lo mismo que los apóstoles hablaron. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que traía una unidad en el mensaje. Y eso es lo que el Señor quiere en la iglesia, que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del Espíritu, para que podamos todos hablar una misma cosa, para que no causemos divisiones en la iglesia. A veces el pastor dice una cosa y hay un grupito diciendo otra. Y eso que el pastor está diciendo se lo iluminó el Señor, el Espíritu Santo. Él es el líder, Él es la cabeza. Pero luego está un grupo contradiciendo lo que el pastor está diciendo. Y no solamente eso, empiezan a hablar mentiras, empiezan a hablar lo que no es cierto, empiezan a sembrar calumnia, empiezan a sembrar discordia, empiezan a levantarse contra el líder de Dios. Y eso lo que hace es que un día puede traer consecuencias serias para tu vida, porque estamos lastimando el cuerpo de Cristo, estamos causando divisiones al cuerpo de Cristo. Y tengamos cuidado, porque así como aquellos hombres que le causaron daño al cuerpo de Cristo y fueron juzgados, también hoy en día, si nosotros por lo que hablamos traemos división al cuerpo, podemos traer consecuencias. Por eso dice ahí en Primera de Pedro lo que yo les decía, hermanos, porque realmente tenemos que ver lo que el Señor nos está aconsejando, hermanos. Y dice la palabra del Señor aquí en Primera de Pedro. Hay algo precioso que el Señor tiene aquí para nuestras vidas. El Señor dice en su palabra algo que siempre nos ha marcado la diferencia. Dice la palabra del Señor: si alguno dice, no demos maldición, porque a bendición fuimos llamados. Que no devolvamos maldición por maldición, porque fuimos llamados a bendición. Si alguien ama la vida, si alguien ama su vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal. Si alguien ama su vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y yo creo que todos aquí queremos ver días buenos. Todos aquí, los que me están escuchando, queremos ver días buenos para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro ministerio. ¿Qué tenemos que hacer? Refrenar nuestras lenguas del mal. ¿Por qué? Porque es algo que Dios aborrece, es algo que Dios abomina, es algo que Dios no le agrada. A Él no le agrada la lengua mentirosa, no le agrada la lengua que está sembrando discordia. Y tú tienes que ser conscientes que Dios está viendo tu hablar y tu proceder. Debes de ser conscientes que aunque el pastor o alguien no esté cerca, Dios te está escuchando. Y así como a Aarón y a su hermana les cayó lepra, puede llegar lepra a tu vida espiritual. Puedes estar acarreando maldición sobre tu vida. Pero si tú quieres ver días buenos, debemos de estar nosotros refrenando nuestra lengua del mal. Proverbios dice que no debemos de sembrar discordia. Pablo decía, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo sabía que lo que él estaba sembrando era la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de sembrar. Debemos de sembrar cada día una semilla de su palabra. Tenemos que sembrar una semilla de su amor. Tenemos que sembrar una semilla de su consejo. Debemos de sembrar una semilla
de su palabra. En vez de estar sembrando discordia, debemos de sembrar la palabra de Dios. He querido traer este mensaje corto para hacer una reflexión, porque en serio hay algo que ha dañado el cuerpo de Cristo, son los chismes, la lengua mentirosa, la difamación, la calumnia, la discordia. Y el Señor quiere que nosotros veamos en la Biblia cómo estos hombres apóstoles dejaron este fundamento. Quizás cuando tú vas a la iglesia no debes de estar sembrando discordia. ¿A qué vamos a la iglesia? Muchas veces vamos a hacer comentarios negativos. En vez de salir bendecidos por la palabra que fue enseñada, salimos criticando al que compartió. Salimos criticando al que dirigió. Salimos criticando todo lo que pasa en la iglesia. Y Dios está escuchando desde los cielos. Si nosotros tenemos fe y creemos que Dios está arriba y es el que escucha todas las cosas, tenemos que tener nosotros conciencia de que nuestro hablar puede traer consecuencias a nuestras vidas, pero también nuestro hablar puede atraer la bendición de Dios. Cuando un hermano venga a ti y te trae una difamación, una calumnia, una mentira, o quizás el hermano venga lastimado, puede ser que el hermano venga lastimado, nosotros no debemos de estar ahí alimentando en la vida de nuestros hermanos el rencor hacia alguien. Lo que debemos de ser, como dice Pablo, que el obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sanarlo con la misma palabra. Debemos de echar aceite en su herida, bálsamo en la herida. Nuestras palabras pueden sanar a otras vidas. No hay que inculcar, hermanos, el odio en la iglesia, la revancha en la iglesia. Nosotros fuimos llamados a heredar bendición, dice Pedro, y no vamos a devolver maldición por maldición o maldad por maldad. El que quiera ver días buenos, dice Pedro, tenemos que refrenar nuestras lenguas. Y creo de que en una misma fuente no pueden salir dos clases de agua, porque con una bendecimos a nuestro Dios, pero con la otra, dice Jesús, maldecimos a aquel que fue creado según Dios. Entonces, hermano, no estamos nosotros para fomentar en la vida de nuestros hermanos el rencor hacia los otros. Debemos de hablar para cada experiencia que algún hermano nos trae. En la Biblia hay un ejemplo. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo que haya acontecido, sino que todo lo que es ya ha sido. Y no hay algo, una experiencia de algún hermano en la iglesia que no esté registrada en la Biblia. Y ahí podemos nosotros sanar su corazón y decirle, mire hermano, quiero compartirle esa experiencia que a usted le ha tocado vivir, también la vivió este personaje bíblico o esta mujer en la Biblia. Y quiero decirle lo que esta mujer hizo. Y con eso vamos a estar hablándole la verdad, sanando su corazón, vendando su herida. Y no se va a llenar de rencor ni de odio hacia su hermano. Y no vamos a estar causándole división al cuerpo de Cristo. Quiero recalcar en lo que Proverbios dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún la séptima abomina: el que siembra discordia entre los hermanos. Hagamos lo que dice Pablo. Pablo sembró y Apolos regó. Dios nos llama a que nosotros seamos como Pablo, a sembrar la palabra de Dios. No a sembrar veneno. Solo las serpientes siembran veneno cada vez que hablan. Y si tú eres cristiano, y si eres un hijo de Dios, y si has nacido de nuevo, y si comprendes la palabra de Dios, tienes que ser consciente
que tu hablar debe de ser para edificar, para animar, para exhortar, para restaurar al cuerpo de Cristo. Y Dios va a bendecir grandemente tu vida, la vida de tu familia, va a bendecir toda la obra de tus manos, porque tú estás haciendo algo que a Dios le agrada. Y vas a ver bendición sobre tu vida, sobre tus generaciones. Va a haber bendición en todo lo que haces. Vas a tener salud en tu cuerpo. Se va a reflejar el amor de Cristo en tu mirada, en tus gestos. Pero si eres una persona venenosa, vas a enfermarte, vas a enfermar tu salud. Científicamente se ha comprobado que las personas que hablan negativamente, las personas que siempre tienen amargura en sus bocas, terminan por enfermar sus organismos. La palabra de Dios nos aconseja para nuestra propia salud, para nuestro propio bienestar espiritual y emocional. La razón de este mensaje es porque Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu familia. Y como decía Pedro, si tú amas la vida, tu vida, y ver días buenos, refrena tu lengua del mal. Y que seamos una edificación para el cuerpo de Cristo, donde Dios te ha puesto, que tú seas una bendición para tantas vidas y un apoyo para el pastor. Que Dios les bendiga y que el Señor pueda seguir dándoles a ustedes conocimiento acerca de estas verdades y que podamos vencer uno de los flagelos y de las plagas que hay en nuestra sociedad. Hoy en día escuchamos en los medios de comunicación mucho veneno. Escuchamos en la calle mucho veneno, mucha amargura. Y el cristiano debe de marcar la diferencia en su hablar. Que Dios les bendiga. Los teléfonos están abiertos para que puedan llamarnos y que podamos juntos conocer más de estas verdades. Que Dios les bendiga. Eres todo para mí. Tú eres todo lo que yo he de necesitar. Jesucristo, eres todo para mí. Tú eres todo lo que yo he de necesitar. Jesucristo, tú eres todo para mí. Tú eres todo lo que yo he de necesitar. Jesucristo, eres todo para mí. Tú eres todo lo que yo he de necesitar. Jesucristo, eres todo para mí. Nueva página virtual www.elenfoquebiblico.com
es una página con contenido cristiano que nos ayudará a encontrar respuestas del diario vivir, bajo una perspectiva bíblica, con enseñanzas y consejos que nos ayudan a conocer más sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas y familias. www.elenfoquebiblico.com edificará tu vida con consejos bíblicos a través de videos, audio y música cristiana que fortalecerá tu vida espiritual, así como información de tu iglesia local. Encuéntranos en www.elenfoquebiblico.com. Una senda diferente para tu vida.